Muy bien, prepárense para lo que viene ahora porque ha llegado el licenciado Ariel Garis. Ariel, ¿cómo andamos? Hola Andrea, buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? ¿Has vuelto de un periplo caribeño? Sí, bueno. Del Caribe. Mira, te pongo acá música cubana. Ah, no, justo, ¿viste? Toma. Viene, también, sí, mira, te acompaña. Un mira. poco de añoranza sobre las vacaciones. Pero sí. qué lindas vacaciones. Sí. ¿Y te fuiste a... ¿dónde fuiste? ¿A Colombia? Colombia, el norte de Colombia y Panamá. Panamá y algunas islas que están ahí en el medio. Te hiciste así sí. Fuiste a ver el canal que era nuestro y no es más. Claro, el canal de Panamá. El famoso canal de Panamá. Hay una linda película, El Sastre de Panamá, donde se muestra todo eso, ¿no? Todo. Sí. La historia reciente sobre el canal de Panamá y cómo nos cuida Estados Unidos. Claro, cuando Panamá era prácticamente una colonia estadounidense, ¿no? ¿No es más? Y de derecho no, pero de hecho. Dios claro, mío, no. Es una economía dolarizada, ahora que se habla tanto acá en Argentina. Allá es dolarizada, bien. Sí. Y la gente vive muy bien. Bueno, hay gente que vive muy bien, hay gente que vive medianamente bien y hay gente que vive muy mal. O sea que la dolarización de la economía no soluciona todos los problemas. Y le solucionan los problemas a algunas personas, no todos. Bueno, y lo viste. Claro. Y lo viste. Y lo vimos, ahí está, sí, lo estás compartiendo. Sí, bueno, Cartagena de Indias, ¿qué viste de lindo? Sí. Bueno, sí, Cartagena es una ciudad importante porque fue ahí estaba el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Y era una fortaleza para cuidarse de la invasión de los piratas, ¿no? Cuando los piratas ingleses atacaban por ahí, claro, en esa zona atacaban los piratas. Y cuando se iban los buques españoles con mercancías y oros, ¿no? de América hacia España, claro, los buques, los piratas, los buques ingleses que estaban rentados por la corona inglesa, ¿no es cierto?, los cercaban y les tomaban el motín. Claro, era más rápido. Era una forma más fácil de hacerse del dinero. Continuó eso, pero de forma más sofisticada. Continuó. Mira vos. Pero de forma sofisticada. La esencia es la misma. La esencia pasa por ahí también. Sí, ¿no? Mirá, así que no sabía que ahí enseguida. Yo pensé que los agarraban más cerca de las costas de Europa. Era ahí donde los atacaban. Claro, exactamente. Y bueno, por eso tenés razón, Piratas del Caribe. Los Piratas del Caribe. O sea que en el Caribe es donde se da. Morgan, ¿no? Justamente hay una casa de préstamo, Casa La Morgan, ¿no? ¿De ahí viene? Sí, de ahí viene. Sí, la misma familia. Ay, Dios que estaban protegidos por la corona inglesa. Inglaterra era la dueña de los mares, era la dueña del mar, porque claro, Inglaterra tiene poco territorio. Entonces necesita, ¿no es cierto?, expandir sus dominios, por eso es una potencia colonial, era dueña de los mares. España, al revés, era dueña de las tierras, pero no de los mares. Claro. ¿Y qué tenían más tecnología? La Armada Invencible de Felipe II le fue muy mal en Trafalgar, ¿no? ¿Pero tenían más tecnología? ¿Por qué ganaban los piratas? Desarrollaron eso, ¿no? Mayor tecnología naval. Sí. Y como te decía, porque al tener poco territorio y mucha población, se necesitaba de las colonias para alimentar a esa población. No en vano, Inglaterra fue el país que comenzó la revolución industrial, ¿no? Bien. Porque, claro, una abundante población, estaba densamente poblada Inglaterra, más que las demás naciones europeas, y entonces había que solucionar bastante los problemas económicos. Por eso, por la revolución industrial me adelanté desde el siglo XIX, ¿no? Bueno, pero vos ves, digamos, uno de los causales es ese. Exactamente, sí. Tenían que optimizar el recurso. Claro, Inglaterra por eso necesitaba, ¿no es cierto?, los recursos de los barcos, que los barcos españoles sacaban de nuestro continente, que hay un mito que ese oro fue a parar a las iglesias españolas, ¿no es cierto? Sí. Es un mito eso. Claro que fue a parar en ornamentos y todo ese tipo de cosas, pero el grueso del oro que los españoles llevaron de América, ¿sabes dónde fue a parar? Mira vos, a la corona holandesa. A la corona holandesa. Sí, fue a parar a la corona holandesa, algo que no se dice mucho, porque
La corona holandesa fue Holanda, ahí estaban, ¿quiénes estaban ahí? Los bancos. Exactamente. Bien, Estaban. bien. Siguen estando, ¿vos sabías? Claro, y siguen estando. ¿Vos sabías quién le pone el precio a la soja? Ahí está, mira. Ahí la A pone. ver. Claro. Viste que te dicen Hola. de la bolsa de Chicago, eso de, Sí, bueno, sí, sí. Chicago pone un precio, pero luego ahí cerca en Holanda, en la zona de Holanda, Claro. en Países Bajos, es $1 más, $1 menos. Ah, mira vos. Lo siguen poniendo, lo dijo acá un ingeniero que viene. Ah, mira, claro. Sigue estando, ¿no? Bueno. Porque son los banqueros. Son los Es banqueros. el lugar de los banqueros ahí. Exacto. Sí. Todos van a cargar combustible a una empresa, a una famosa empresa que es holandesa. Sí. Todos lo hacemos. Vamos Todos a lo tomar hacemos. café a una, no quiero decir el nombre, pero Bueno, vamos a. Que es Bueno. concha marina. eso, ¿por qué? Así Y, es. claro, Porque traducido es concha marina. eso Por quiere eso, decir. por eso la empresa tiene el logotipo de lo una concha sabía, marina. Mirá vos. Sí. Que Bueno. y pertenece a la corona holandesa. Pertenece a la corona holandesa. Claro. Escucha, ¿y por qué el oro iba a la corona holandesa? El oro, el grueso del oro de los conquistadores españoles pasaba a España y de España a Holanda, porque en Holanda los Sí. banqueros eran los que financiaron Sí. la empresa. Y sí, porque aparte España, que eran lamentablemente muy malos administradores, Pésimo. se tomaban Claro. tomaban empréstitos, digamos. Por una Sí. cuestión religiosa, aunque no se pueda creer esto. Porque el mundo católico, España era muy católica, justamente fueron los reyes católicos, Isabel y Fernando, que le proporcionaron las naves a Colón. Y en cambio Holanda era protestante. Ujú. Entonces hay una relación muy muy distinta con el dinero por parte del catolicismo y por parte del protestantismo. Mientras el catolicismo lo vive con culpa al dinero y vive la usura como un pecado, en cambio en la cultura protestante no, se vive al revés. El dinero es una de las formas de gracia que Dios le devuelve al hombre por haberse portado bien y no ser pecador. Entonces, por hacer las cosas bien, Dios te devuelve haberte portado bien, tener una buena conducta, una conducta entre comillas cristianamente aceptable, y Dios lo devuelve en gracia. Gracia es regalo, gratia, se lo devuelve en dinero. Entonces Bien. el dinero en el mundo protestante no se vive con culpa. Mientras más rico me hago, no tengo que sentir culpa porque otros son pobres, sino que tengo que sentirme agraciado. Dios se ha fijado en mí y se ha fijado puede fijarse en muchas formas, pero en este caso se ha fijado en devolvérmelo en riqueza. Bien. Entonces, Mira cómo lo marcas viene- a eso. Claro. Bueno, Max Está bien. Weber escribió una tesis, el sociólogo alemán, muy importante, ética protestante ética cristiana y moral protestante, ¿no? Hablando justamente sobre este tema, ¿no? La relación culposa del mundo católico hacia el dinero, y en cambio en el mundo protestante se vive de otra forma. Bien. Por ejemplo, la codicia. La codicia para la cultura católica es un pecado, en cambio para el mundo protestante no. Es la codicia, el ahorro, una forma de basar la riqueza. Muy bien. Por eso la usura Mira no vos. es considerada pecado. Claro, es En verdad. cambio en el mundo católico sí. La usura es pecado. Es pecado, porque claro. es hacer lucro con el dolor del otro, con el la dolor. necesidad del otro. Claro. En cambio Sí, en el sí. mundo protestante no. Está Ajá. mitigado, sobre todo en el calvinismo. Sobre todo en el calvinismo. Por eso Weber va a decir en su famosa tesis que por eso los países protestantes son ricos y los países católicos no. Eso dice. Claro, Bien. básicamente. Después va a revisar la Sí. postura, pero Puede ser dicen un eso. poco. Sí, que Entonces, hicieron muy mal negocio los españoles, imagínate. Tenían ética todo. protestante y moral capitalista. Así es, se llama. tenían todo para el desarrollo, y el dinero se fue a Holanda, y Holanda Se capaz fue que haya Holanda. financiado Inglaterra, Sí, es probable. Y la ahí revolución estaba- industrial, alguien Yo le puso la plata. No quería decirlo, pero bueno, porque ahora es difícil decirlo. Cuando los reyes católicos Decilo. unificaron la península ibérica, Sí. ¿no es cierto? Cuando expulsaron a los moros, ¿no es cierto? Los moros estuvieron 800 años en claro. España. Dejaron un legajo arquitectónico impresionante, la Alhambra, Córdoba, Sevilla, todos esos lugares. Andalucía, bueno. Y cuando unificaron la península, ¿no es cierto?, impusieron el español, el castellano porque es lo que se hablaba en Castilla. Ujú.
y lo impusieron como el lenguaje, la lengua oficial de toda la península, de ahí español, ¿no? El bien. lenguaje nacional. Sí. Y al mismo tiempo expulsaron a los judíos de la península, y esos judíos se fueron a los Países Bajos, a Holanda. Y después ahí se convirtieron en banqueros y le financiaron la campaña a los españoles. Y después el oro pasó ahí. De ahí que se hizo Holanda tan rica. Bien. Mira De ahí vos. que la corona holandesa, hoy por hoy, máxima, es una de las coronas más ricas del mundo. Sí, sí, sí. Y se bueno, nota que es muy rica porque nadie habla de ellos. No, Viste que esto es así. no. Más ricos son, menos hablan de vos. Exactamente. ¿O no? ¿No es así? Exactamente. Qué tema interesante. Y yo por lo menos. Es un tema bastante interesante. Sí, ahí es los piratas, Sí. ¿no es cierto? Sí. Bien, y los piratas, Interceptaban los tácate, o sea, digamos, si llegaba a España, se iba a Holanda. Claro. Y si no llegaba a España, pues si lo agarraban los ingleses. Sí, no solo el Sí. oro, también el azúcar era muy importante, Claro. las especias. El azúcar era importantísima por el tema de la conservación de los alimentos. Ah, mira. Lo mismo que las especias. Las especias no conservaban, Andrea, los alimentos, pero sí mitigaban un poco el olor a la putrefacción. Por eso era muy importante. Es importantísimas las Mirá. especias y el azúcar. Bien. Claro. Y Valían todo como lo viste oro. ahí. ¿Viste cómo trataban de defenderse entonces Claro, en por el eso reinato estaba- de Granada, me dijiste? El virreinato de Granada. Ahí estaba. Que era el virreinato. Había dos virreinatos en Sudamérica, el de Nueva Granada y el de Perú. Nosotros somos un desprendimiento del virreinato del Perú. Ah, nosotros somos después. Sí, en Sí. 1776 los Borbones, cuando la Casa Real en España cambia, de los Austrias a los Borbones, en 1700, nosotros pasamos, los Borbones en el 1776 fundan el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y 8 gobernaciones, intendencias, una de ellas Córdoba del Tucumán, que es el origen de nuestras provincias. Bien. Eso lo hizo Jorge III, un rey Borbón. Córdoba del Tucumán. Córdoba del Por la Tucumán. importancia que tenía Córdoba antes del Claro, puerto, por el que era que- mucho más importante que todo, ¿no? Sí, culturalmente, por el Sí. tema de la universidad Bien. jesuita. Por eso van los jesuitas. Claro, y después Sí. el mismo rey los expulsó. Después los expulsaron. El mismo rey, Sí. Jorge III, que tienen en la Puerta del Sol en Madrid, tiene una estatua impresionante, magnífica, al rey ilustrado. Bien. Se llama la estatua porque, claro, el rey ilustrado porque pertenecía a un grupo de monarcas españoles que se llamaban la monarquía ilustrada. Eran monarcas que estaban muy imbuidos del liberalismo y de las ideas de la Revolución Francesa. Y Ajá. entonces veían a la Iglesia Católica como un impedimento para el desarrollo económico y cultural de sus reinos. Por eso expulsó a los jesuitas, porque eran una orden muy poderosa. Sí. Y veían, Muy poderoso. eran liberales y creían en las libertades individuales. Los monarcas ilustrados, ahí están Catalina de Rusia, Federico el Grande de Prusia y Jorge III de los Borbón de España, que eran de origen francés, los Bourbon, les Bourbon. Y fueron los que fundaron, los Borbones, fundaron el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Buenos Aires era un puerto, la pusieron como capital porque la plata que venía del Potosí, Sí. de el Perú. Alto Perú, que hoy es Bolivia, Ujú. ¿no? Era una provincia más, el Alto Perú. Estaba Jujuy y Salta pertenecían al Alto Perú. Y de ahí en el Potosí el oro y la plata, era muy abundante la plata, para justamente protegerse de los ataques de los buques ingleses, la hacían pasar por el puerto de Buenos Aires. Entonces, ese era el camino mirá. real, y pasaban sí o sí por Córdoba Sí. y por distintas postas hasta llegar a Buenos Aires, y de Buenos Aires al Atlántico. O sea que el camino real llevaban la plata. Por eso, durante la Guerra de Independencia, las guerras de independencia se encarnizaron y fueron muy violentas en el Alto Perú, porque ahí estaban las minas. El ejército realista y el ejército criollo, sí o sí, tenían que capturar el Alto Perú por el Potosí, porque ahí estaba la plata, el metal. No había dinero, era el metálico, el circulante. La plata estaba allá. Claro, estaba la plata ahí,
¿no es cierto?, los minerales, y era la zona más rica. Por eso ahí las guerras se encarnizaron mucho. Por eso San Martín tiene que hacer el periplo de cruzar los Andes para llegar a Lima, el último bastión realista, y no cruzar por el Alto Perú, porque si hubiese cruzado no hubiese podido llegar, porque la vanguardia realista se lo hubiese impedido. Bien, estaba muy protegido esa parte. Sí, claro, ahí estaba más protegido, y la guerra se encarnizó y terminaron ahí las guerras en 1824 por el tema de las minas del Potosí. Por eso digo que ahí fue más sanguinaria la guerra, porque nadie quería perder la posesión del Potosí. No estaba en el centro minero por excelencia. Sí. Leí lo de Potosí, aprendí más leyendo lo de Eduardo Galeano. Claro. Lo de las venas abiertas de América Latina, ¿viste? Claro. Sí. Qué riqueza, ¿no? Claro. Uno mira ahora y dice lugares tan pobres, y sí, más que pobres, saqueados. Claro, sí, fue un saqueo. Fue un saqueo, sí. Fue un saqueo, y pensar que todavía tenemos deuda externa, ¿no? Fue un saqueo. Y bueno, sí, qué tema, ¿no? Yo creo que la pagamos antes, nosotros y toda esta gente. Siempre, sí. Sí. Y eso limita la soberanía, limita la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo haces? Claro, porque los intereses después hay que pagarlos, y entonces los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional dicen, bueno, menos partidas presupuestarias en salud, en educación, en construcción, en vivienda, lo que sea, y entonces limita jubilación a los no sé cuántos años. A los 70 años, 65. Es lo que se viene ahora, ¿viste? 70 qué bárbaro. Yo no me quiero meter mucho en el tema, pero bueno, ahora que está la cuestión del feminismo dando vueltas, porque no corresponde meternos tanto, pero ¿vos sentiste libre, bien? Bueno, soy libre, pero vos sos libre, mientras podamos somos libres, ¿viste? O no, quedamos libres mientras podamos. Si alguien, lucharemos, y si perdemos, ¿viste? Federico el Grande de Prusia tenía una frase muy linda, dice: mis súbditos y yo hemos llegado a un acuerdo. Ellos dicen de mí lo que quieren y yo hago lo que quiero. Mirá. Claro, ahí inventó la libertad de prensa. Ellos pueden decir lo que quieren, esa es la libertad como la entendió la modernidad, ¿no? Sí. Pero yo voy a hacer lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Sí. O lo que me pusieron a hacer. Claro, esta cosa, ¿no es cierto?, que a veces está muy pregonada desde ámbitos internacionales, ¿no?, de equiparar las jubilaciones del hombre y la mujer, ¿no? ¿Por qué la mujer se jubila antes? Bueno, y ahora no va a ser casual ni anecdótico que busquen equiparar la edad de jubilatoria, justamente para eso, para extender la edad jubilatoria y que haya menos jubilados. Entonces la caja, porque todos los gobiernos echan mano a la caja de jubilación cuando hay que cubrir algún déficit, y entonces claro, después no hay plata para los jubilados. Por eso no quieren que la gente se jubile a los 65, 70, quieren que se jubilen, no sé, 70 creo que va a ser la edad para los hombres. Viste que están con eso, para las mujeres también. Sí. Ay, qué tema, ¿no? Y mira, bueno, sí, son los temas de la actualidad. Son los temas de la actualidad. Sí, y bueno, siempre hay que preguntarse quién gana y quién pierde. Siempre. Sí. Muy bien, está bueno eso. Bueno, ¿y has visto esto acá, ya en América Latina? ¿Estuviste ahí? Sí, hay mucha pobreza. Sí, también, ¿no? Sí. Mucha pobreza. Y eso es lo que más duele por ahí, ¿no? Sí. Países tan ricos como los nuestros, como en todo el continente, y bueno, sin embargo, el tema no es tanto la pobreza, el tema es la distribución de los ingresos, ¿no? Ese es el tema. Complicado. Sí. Viste que está complicado ese tema. El tema de la distribución de los ingresos. Bien. Ahí está el problema. Y habías traído para hoy, trajiste como disparador, está bueno, también, porque vos trajiste algo del tango, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero el tango tiene que ver también con este armado de la Argentina, de esta gente que llegaba de distintos lugares, ¿no? Iban a los conventillos. Así es una cosa que nos queda a nosotros, ¿no? Siempre el argentino está en búsqueda de la identidad, de quiénes somos. Cosas que otros países no tienen esa pregunta. A lo mejor porque viste que somos armados. Exacto. También. Vamos a pasarnos toda la vida preguntándonos quiénes somos. Hay un problema ontológico, hay un problema del ser, ¿no? Existencial. Por eso buscar la identidad, construcción de la identidad. O sea, un alemán no se pregunta quién es.
Un italiano no se pregunta qué es. Nosotros sí, nos preguntamos quiénes somos, ¿no? Entonces hay 10.000 hipótesis, variables, qué sé yo, tantas teorías para definir qué somos, porque podemos hablar del tango, bueno, hay una identificación cultural, pero bueno, quiénes somos históricamente. De Argentina con el tango. Claro, y con el crisol de razas, pero ese crisol de razas aparece en todo el continente americano. Toda América está preguntándose quién es. Sí. Es una pregunta muy latinoamericana. Que yo reniego de decir latinoamericano porque nosotros no somos latinoamericanos. Esa denominación es francesa, es una imposición francesa. Bien, latinoamericanos. Viene de la etapa de, ¿cómo es? De Marx le decía el patético, el payaso, el farsante, Napoleón III, que quería ser como su tío, Napoleón I, que fue una farsa, decía Marx. Sí. Bueno, esa etapa ahí de Napoleón III se nos empezó a llamar América Latina, en contraposición de la América anglosajona. Pero nosotros somos iberoamericanos o hispanoamericanos, no americanos, no latinoamericanos. Latinos son los latinos, del Lacio, los que hablaban latín. Nosotros somos iberoamericanos o hispanoamericanos. De nosotros más hispanos, pero si metemos a Brasil, bueno, por la península, vos decís. Por la península ibérica, claro, iberoamericanos. Y seríamos, para sumarlo a Brasil también, claro, sí, iberoamericanos, sí. Por la cuestión idiomática. Bien. Pero no latinoamericanos. El término latino, para definirnos a nosotros, fue una imposición de los franceses en el siglo XIX, cuando se les ocurrió invadir México. Y fusilaron a Maximiliano y Carlota, los emperadores que pusieron. Después los fusilaron, ¿no es cierto?, los nacionalistas mexicanos. Mira vos. Fue el término latino para designarnos. O sea que nos bautizaron los franceses. Exactamente, es una imposición francesa. Pues Francia era una potencia marítima, militar, económica y política, entonces imponía nombres también. Unas cosas que impuso, más de las políticas económicas, más allá de eso, también una denominación, latinos. Ya está. Y latinos, en la historia universal, son los que habitan en el Lacio, ahí al lado de Roma, porque eran los que hablaban latín. No nosotros no hablamos, hablamos una lengua romance, una derivación del latín, pero los latinos eran los que vivían ahí en la península itálica. Sí, ya tenemos problemas hasta con la denominación. Claro, entonces vamos a estar en problemas siempre porque no está definido nada de eso, ¿no? Entonces vamos a estar siempre buscando identidad. Siempre en busca de una identidad. No, eso no es un tema que no está definido. Bien. ¿Y cómo surge el tango? Es inagotable. Entonces, bueno, claro. Una de las formas para definirnos como el argentino es el tango, un poco por la originalidad del género y otro tanto por la aceptación internacional que tuvo. Entonces, claro, somos famosos por eso. Eso hace que genere, que sea un móvil para lograr una identidad. Okay. Hable, ¿cierto?, de una identidad, pero muchos autores dicen no es una identidad nacional, sino una identidad rioplatense, porque es mucha cultura compartida con el Uruguay, o es una identidad netamente porteña, no nacional. Bueno, en fin, qué sé yo, todos tienen razón, todo es discutible, pero más allá de todo eso, de las polémicas que puede generar todo ese tipo de discusiones, son discusiones muchas veces bizantinas que no llevan absolutamente a nada. Si te identifican por algo, bueno, te identifican por eso, más allá de decir, bueno, es un tema netamente... La Revolución de Mayo también fue un tema netamente porteño, pero involucró a todo el resto. Sí, hasta estábamos en contra en Córdoba, así que imagínate. En Córdoba siempre estuvimos en contra. Sí, nosotros sí. Será por eso que hay muchos que no les gusta el tango también. ¿Viste? Bueno, Córdoba se definió por eso, ¿no? Sí. Llame que me perdonen, pero últimamente se define también por la mediocridad cultural a la que arribó, ¿no? Córdoba, la Córdoba de la revolución de la reforma del 18, la Córdoba del cordobazo, del viborazo, ya no tiene nada que ver con esta Córdoba que es la Córdoba de la Mona Jiménez y del cuarteto, que yo creo que, por eso digo, hoy me vine políticamente incorrecto. ¿Estás en contra del partido? Sí, porque yo creo que... No, que es miércoles, no es viernes. Realmente... ¿No te gusta? No, más allá de que no me guste o no,
fue uno de los factores que bueno, promovió la decadencia cultural de la provincia. Buah. Yo lo defino así. Pequeña definición. Sí. Está bien. Bueno, Sí. bueno. Promovió la decadencia. Vos seguís sintiéndote libre. Pero te quedas medio solo en esa. Sí, bueno. Pero no, libre pero solo, pero libre al fin. Bueno, Ahí sí, esto es así. bueno, No hay que estar acompañado para estar libre. Hay que- No, por supuesto Bien, que no. bien. Uno viene del campo nacional y popular, pero bueno, Sí. no todo lo que es popular es bueno. Muy bien. Escucha, bien. Tango. Puro no hay en ningún lado. Tango. Bueno, el tango. Vamos al tango porque Sí. si Sí. no nos vamos a ir por las ramas. Sector más pobre, ¿no? Este, Los sectores más pobres. Sí, los sectores más pobres. Tenemos que hacer una explicación acá, una división, ¿no? Para entender el fenómeno del tango. Tango probablemente, como dice Horacio Salas, que es uno de los historiadores sobre el tango más importantes y más respetados, vamos a seguir un poco la idea de Salas. Es una palabra de origen afro. Tango. Claro, es una palabra de origen afro. Incluso hay investigadores que dicen que hay una ciudad en África que se llama Tango también. Ah, mira. Claro, está muy relacionado, Andrea, con la población negra de Buenos Aires. Había muchos negros no durante la colonia española, en los últimos años de la colonia, porque ¿qué pasó? La conquista fue tan trágica, tan cruel, que exterminó a la población nativa de América. Sí. Entonces, Eso es los en originarios. México, claro, Bartolomé de las Casas, un obispo, se le ocurrió traer negros del África para que no sigan maltratando tanto en las encomiendas a los indios. Después se arrepintió. Bartolomé de las Casas es uno de los humanistas más importantes que hubo en América, pero bueno, no nos vamos a detener tanto ahí. Y entonces trajeron negros del África, mano de obra esclava, ¿no? Sí. Porque, Sí, claro, habían exterminado prácticamente a la población nativa, la cual necesitaban para las labores manuales. Ah, por eso era. Claro, y para el trabajo en las casas, el trabajo Ya, doméstico. dicen que eran más dóciles aparte. Porque eran más Claro, dóciles sí. y les costaba, sobre todo a los indios en América del Sur, costó muchísimo conquistarlos. Sí, no. Los últimos indios en conquistar, que fueron justamente ahora que se habla tanto, araucanos, mapuches, etcétera, que se vinieron muchos a la Patagonia. Bueno, era muy difícil llevar, les fue muy difícil a los conquistadores, justamente, valga la redundancia, conquistar. Bueno, no nos vamos a detener. No están totalmente Entonces, conquistados. sí. Los negros eran una población bastante importante en Buenos Aires durante el siglo XIX. Eran una población muy importante. ¿Por qué no hay tantos negros ahora? Bueno, porque pasaron dos cosas. La epidemia de fiebre amarilla en 1871, durante la presidencia de Sarmiento, y muchas otras enfermedades que, como vivían en zonas hacinados, que zonas que la higiene era bastante menor deplorable. Alimentación, La alimentación, hasta con los más débiles. Exactamente, la Seguro. gente que tenía pocas defensas. Y sí, esto es así, ¿viste? Y las guerras. Sí, las guerras del Paraguay trajeron bacterias que no existían acá. Ah, también. Entonces no había defensas. Entonces la población afro de Buenos Aires descendió mucho. Y después fueron utilizados en la guerra del Paraguay. Claro, por eso. Y en cuanto a otra guerra, y ahí se los mandó al frente. Esas fueron las ideas, ¿no es cierto?, de los civilizados Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Bien. Bueno, claro, que tienen ahí hay monumentos, avenidas, etcétera. Bueno, después no nos preguntemos si no tenemos sensibilidad social, ¿no? Bien, claro. Sí, no tuvimos. Bien. Exacto. Bueno, aunque los negros en el siglo XIX vivieron una etapa dorada durante la dictadura de Rosas. Rosas basó su poder en ellos, en negros y gauchos. Bien. Incluso cuando derrocan a Rosas, vino una especie de vendetta de las clases dominantes, porque los negros habían conformado una red de espionaje. O sea, eran batidores, batían qué decían en las casas y criticaban al restaurador o no. Ahí vivieron una etapa de tranquilidad
durante la dictadura de Rosas, muy importante, los negros, ¿no es cierto? Y los negros se juntaban en San Telmo y Valvanera, porque Rosas los dejaba, para hacer sus famosos quilombos. De ahí viene la palabra quilombo, el lugar donde se arma quilombos. ¿Quilombo que sería el divertirse? Claro, el lío. El quilombo era la reunión, la fiesta de negros. La fiesta de negros. Claro, fiestas que eran fiestas que eran se fiestas hacían, subidita de tono, que se hacían porque se ve cosas que de muchas cosas, que se hacían muchas cosas non santas. A ver, contá un poquito. Bueno, Decía. hay un poco de morbo con todo. ¿Qué hacían? No. ¿Qué hacían? Los quilombos. Valía todo. Sí, bueno. pero como con Rosas no se jugaba, les permitía todo eso menos beber. Porque si bebían, las cosas se iban. Los quilombos, la prostitución se ejercía muy libre y abiertamente, y a los negros les gustaba, iban los señores bien, los cajetillas, se les decía en ese momento. Ya estamos hablando en la primera mitad del siglo XIX, todo. Sí. Y iban ahí, y entonces, bueno, la pasaban re bien. Bueno, y ahí se organizaban los bailes, sí, los bailes y los famosos candombes. Mira. Los candombes. Era el baile de los negros. Y con los tambores. Bien, toda una cosa así. Claro, bien. muchos dicen también que esto de la palabra tango tiene que ver con el golpeteo de los tambores. Y con los negros, cuando bebían un poco, también se ponían nostálgicos, tristones de los tiempos de sus abuelos, las cadenas. Entonces tiene que ver con el ruido de las cadenas, la palabra tango, para algunos autores. Bueno. El ruido que hacían las cadenas. Entonces tiene una connotación social bastante importante, el origen afro, ¿no? Ya en los primeros decretos de Rivadavia aparecen la palabra tango apareció por primera vez en un decreto de Rivadavia en la década del 20, 1820, ¿no? Mira. El tango se le decía, según ese decreto, ese documento, a la reunión de negros. Se prohibían los tangos porque durante los tangos se ejercía prostitución, se bebía y descontrol. Y la moral y las buenas costumbres. Y la gente bien caía en una deplorable actuación. Claro, una bajeza. Una bajeza, exactamente. Una bajeza. En cambio, bien. con Rosas los permitió, total, era un populismo, entonces vivieron su momento de esplendor. Después, cuando vino la etapa liberal, fueron utilizados en las guerras, ¿no es cierto? En las guerras de independencia fueron usados y la población negra diezmó. Bien. Pero siguieron. Pero el tango siguió. Claro. Y para abreviar un poco la historia del siglo XIX, porque nos vamos a meter ya en el siglo XX, que es un poco más atractivo, no solo para nosotros, para contarlo, y también para la gente que nos está escuchando, porque esto tiene que ver, es más de un erudito del tango que es para ellos, ¿no? Del siglo XIX, porque las cosas, el origen y todo eso es por ahí, no causa tanta atracción como ya el tango canción como lo conocemos en el siglo XX. Bueno, la palabra canyengue, el tango canyengue, que era el tango que se habituaba a bailar en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, era una palabra canyengue de origen afro también, era una palabra de origen esclavo. Cañengue era en cañengue, así como lo escuchás, le decían los negros a una forma determinada de caminar y de bailar. Los porteños lo tradujeron, lo nombraron como canyengue, le agregaron la Y. Y de ahí viene canyengue, que es una forma primitiva de bailar el tango. ¿Y es con corte, todo eso? Exactamente, bien. Y con pasos muy cortos. ¿Por qué pasos cortos? Bueno, porque rememoraban los negros los pasos con las cadenas. Con las cadenas. Claro, con los grilletes. Claro. Por eso tenían pasos cortos. Si vos ves una pareja de tango que baila canyengue, vas a ver que los pasitos son muy cortos. Los pasos de baile son cortos porque rememoran cuando los negros andaban con los grilletes y las cadenas. ¡Qué bárbaro! Sí, mira que es muy poético, tiene mucha fuerza. ¡Qué bárbaro! ¿No? Una manera también de acordarse. El tango estaba completamente prohibido, ¿no? Por eso, sí. Completamente prohibido, y estaba muy mal visto. ¿Por qué? Por todo este tema. Claro, porque no te olvides que ya vino la inmigración
y se genera un... Francia, Inglaterra, todo esto. Italia, Sí, España, sí. vienen acá y generan una revolución demográfica, un cambio Sí. muy, muy grande. El problema es que vinieron todos hombres. Ah, vinieron más hombres. Claro, no Sí. viene la familia, venían hombres, hacían la América y después volvían, después quedaron acá. Pero bueno, porque los agarró la Primera Guerra Mundial y se quedaron acá. Entonces vinieron muchos hombres. Mm. Entonces, claro, el tema era, bueno, algo Estamos muy que- sexuales hoy. claro. Sí, Bueno, estamos así hoy. entonces, Ariel. Te has venido del Caribe. el capitalismo, Claro, negocio. claro, vi un Sí, negocio. Entonces, negocio. en Buenos Sí. Aires empezaron a proliferar prostíbulos, Prostíbulos. lupanares. ¿Cómo se llama? Lupanares Sí. se llamaban en ese Sí, momento. El lupanar, que no era solamente un lugar donde se comercializaba el sexo, sino que también era un lugar donde se expendía bebida, se jugaba y se armaban todo tipo de líos, peleas, generalmente cuchillo, ¿no? terminaban a cuchillo. A cuchillo Exacto. era, ¿no? Sí, sí. Sí. Después hay otro problema demográfico interno. Mirá vos. Y ahí viste que traían prostitutas de polacas, De ¿no? polaca, la mafia Sí. judía. Bueno. Estamos, Bueno. hoy me van 20 Hoy años me van a estamos- dar hoy con todo No, lo que estoy diciendo. no, pero esto es las real, prostitutas esto es real, polacas, sí, claro. sí, Si sí. a alguien no le gusta lo que yo estoy diciendo, bueno, que vaya y borre todos los libros de historia que hay. Entonces, Bueno, sí, claro. es es así. Claro, era así. Es La mafia así, judía sí, trajo pobre, sí, polacas. Hay sí. una película justamente Sí, que habla de eso. sí, es Con terrible. eso. Rodolfo Rani. no De me las acuerdo. tratas, Sí. de De la el trata origen real. de la trata. Las sí. traían con casamientos judíos falsos, con falsos rabinos que casaban, las traían acá e iban después a los prostíbulos. Terrible, sí. Sí, Sí, eso existió. Eso se estudia cuando hablamos de trata. Sí, claro. la trata de personas. No me Sí. acuerdo cuál era el nombre de esa mafia judía, pero tenía una reminiscencia muy en todo el país, ¿no? Sí. Se actuaba, bueno, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Bueno. Bueno, entonces en esos Eh, lupanares que decís vos, Y ahí había entonces prostitución. tenían que ir sí o sí los jornaleros, los inmigrantes, para después de una jornada de trabajo tratar. Y generalmente estos lugares estaban financiados desde el Estado. El Estado era el dueño de muchos de estos lugares, porque el Estado, ¿no es cierto? El Estado liberal intentaba hacer una Argentina moderna, un país Bueno, en Francia, moderno. ¿o no? Claro. ¿No había un montón en esa época también, o no? Sí, Inglaterra también. Y también, Sí. sobre todo Francia fue la que culturalmente dominó, ya lo vamos a ver más detenidamente. Sí, eso. sí. Por eso el tango tiene muchas reminiscencias francesas. Ah, Por eso mirá. el tango tiene tantas, sí, hay Sanssouci, ¿no es cierto?, sin problemas. Sí, por eso el tango tiene tanto, mirá qué cosa, ¿no? Porque generalmente el cantor de tangos, o como lo conocemos ahora, o el compositor, es de origen italiano, ¿no? Generalmente eran italianos, que iban a estudiar en los conservatorios. Y sin embargo, las reminiscencias son siempre francesas, siempre París, ¿no? Anclao en París, todo el tango de Gardel, de Cadícamo que grabó Gardel. Y fíjate vos que Cadícamo lo escribió en Barcelona, pero hablando de París. Siempre París era la meca cultural, ¿no? Pero esta gente tenía con París algo muy especial, ¿no? Bueno, el mundo tenía algo muy especial con Pero París también, digamos, Francia adopta el tango, ¿viste? Como que le sí, gustó. sí, porque el buen ejemplo de París, decía Borges. Entonces, claro, como París lo aceptó, Claro. si lo aceptó la capital europea de la cultura, Ya entonces está. el tango es bueno. Y ahí dejó de ser un género menor, popular, para gente vulgar, todo eso. No. Pero ¿Se hizo nosotros- cate? Claro, Se hizo- Mira vos. claro, se hizo chic, ¿no? ¿Qué Distinguido. historia el tango? Y mirá. entonces hay una cuestión demográfica interna. El Estado liberal cercó los campos, entonces el gaucho ya no tenía lugar para errar como el Martín Fierro. Entonces, ¿qué hizo? Se sacó la bombacha, el chiripá, y se puso un pantalón y se fue a vivir a la ciudad. El gaucho. Y claro, ese es el origen del guapo, del compadrito. Ah, mirá, Claro. el gaucho se convierte en compadrito. Y claro, porque tiene que irse a vivir a la ciudad porque en el campo ya no tiene más trabajo. El campo está dividido, está alambrado. Bien. Los campos antes no estaban alambrados. Sí. Eran Extensiones. Exactamente. Bien. Entonces, ahora ya no puede errar por la pampa. Aparte le está prohibido por la ley de Conchao. Entonces, tiene que irse a buscar trabajo a la ciudad. Aparte también hay crisis del modelo agroexportador
Inglaterra a veces no nos compra granos, no nos compra carnes, porque claro, tiene problemas internos, entonces deja de comprarnos. Y cuando vos lo único que haces es vender trigos y carne, y cuando alguien no te los compra, se genera una hecatombe. Sí, esa fue la crisis de 1890 con Juárez Selman, un cordobés que no sirvió para nada en la presidencia. Bueno, Juárez Selman. Sí, Juárez Selman, como muchos. Cuñado de Roca era, ¿no? Era cuñado de Roca, sí, era cuñado de Roca, sí, exactamente. Entonces el gaucho, como no tiene más nada que hacer en el campo, se tiene que ir a vivir a la ciudad. Y ahí en la ciudad no puede andar vestido como con chiripada, no, claro, bombacha y botas. Sí. Tiene que andar vestido como un citadino. Pero el compadrito, ¿en qué trabajaba? Es como dice Borges, abandonó todo, menos una cosa, el puñal. Claro, por eso. Para defenderse. Bien. ¿En qué trabajaba? ¿Se dedica a la delincuencia? Exactamente. Bien. Se dedica al escafillo, claro, que es matón de políticos, de caudillos políticos. Claro. Es tantas cosas de Lampa, de la noche, por eso el tango está ligado a la noche. Y es un proxeneta. Claro, tiene las chicas. Exactamente. Vive de lo que puede. ¿No? O sea que el compadrito es el gaucho, va a decir. No es. No, es una metamorfosis, sí, no es el mismo. Pero es que vino de afuera, digamos. Claro, no. Eso es nuestro. Claro. Y después, la inmigración adopta, ¿no es cierto?, en ese bajo mundo, en ese bajo fondo, en los suburbios, los arrabales, adopta determinadas formas, vestimentas, también por el solo hecho de poder sobrevivir. Si es un país que no estaba preparado para recibir ese aluvión inmigratorio, bueno, entonces, claro, hay que arreglárselas como se puede. Por eso el delito y la prostitución, Buenos Aires estaba considerada una ciudad prostibularia en el mundo. De ahí es que el tango tenga ese origen prostibulario, ese origen pecaminoso, ese origen... ya no sos mi Margarita, claro, ahora te llaman Margot. Exactamente, Mira, ya íbamos a hablar un poco de eso. Sí. Esa cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué el intento, ¿no es cierto?, de parecerse siempre a los franceses? Es un intento también de poder progresar socialmente. De tener más clase. De tener más clase. Más clases, como se decía antes. Esa es la diferencia del tango como género bajo, popular en su momento, pero Bien. que había, Andrea, una... intención, siempre estaba esa pulsión, ¿no es cierto?, por mejorar, por ser mejor. Bien. De ahí que se invente todo un estilo, una forma de ser, ¿no es cierto?, para tener una aceptación en otros ámbitos sociales. Bien. No se detuvieron, no se quedaron en eso. Querían Por eso no fue un expandirse. género decadente, Perfecto. para nada, fue un género que progresa. Muy bien. ¿Y los intérpretes eran toda gente de pobre o no? En su momento sí, y el tango no era un tango canción, no tenía letra. El tango era solamente instrumental y se utilizaban la guitarra, ¿no es cierto?, que venía de la milonga sureña, la milonga del sur de la provincia de Buenos Aires, que el gaucho se va ahí, como te dije, la flauta traversa, ¿no es cierto? La flauta traversa. Y claro, y hacia el 1900 se incorpora un instrumento de origen alemán, ¿no es cierto?, que es el bandoneón. El bandoneón es de origen alemán. El bandoneón lo inventó un señor, Heinrich Band, B-A-N-D, Band, de ahí viene bandoneón, y Unión viene de Unión, que era la cooperativa en Alemania que lo fabricaba. Bandoneón. ¿Le puede haber tenido su nombre? Claro. Los primeros. Bueno, vamos a eso. Eso fue hacia el 1840 en Alemania, ¿no? Y Heinrich Band lo inventó al bandoneón, no para que lo ejecuten en los prostíbulos porteños, no tenía no tenía ese objetivo, esa visión, esa misión. No, era un sentido religioso, espiritual. Porque lo inventó para que las iglesias luteranas pobres de Alemania, que no podían tener un órgano, llegaran a tener esos sonidos agudos que tienen. No me digas. Claro. ¿De dónde terminó? Exactamente. Es un órgano, un instrumento de viento. Sí, más fácil de acceder, todo. Hay algunos. El primero era cromático. Esto quiere decir que cuando se abría y cerraba hacía la misma nota. Ah, mira. Pero después
va progresando y es acromático, es decir, que cuando se cierra hace una nota y cuando se abre tiene otra. ¿Es muy difícil tocarlo? Claro, porque cuando se abre eso. ¿Eso es lo difícil? Claro, y después, pero el instrumento, tal cual lo conocemos nosotros, llega después del 1900 a Buenos Aires y es un invento de un tal Zimmerman, que le enseñó a fabricar los bandoneones a un señor Arnold. Este señor Arnold era un luthier alemán también, muere y se la deja a su hijo, Alfred Arnold. Y Alfred Arnold fue el que fabricó los primeros bandoneones que llegan a la Argentina y con la AA. Alfred Arnold era el fabricante. Por eso el AA. Por eso el AA. Exactamente. Bueno, ese es el origen del bandoneón, que Alfred Arnold, de ahí AA, fue el que los diseñó, ya no para el uso litúrgico, sino para el uso del tango argentino. Incluso los promocionó así. Lo adaptó. Lo adaptó ya lo promocionó de esa forma. Entonces las orquestas se conformaron con esos tres instrumentos: guitarra, bandoneón y flauta. Pero el tango no era canción. Mitre había inventado algunos tangos también cuando estaba. Sí, porque los cajetillas, Mitre era un cajetilla, un porteño de arrogante, pedante. Sí, bueno, sí. ¿Mujeriego? Sí, pero muy inteligente también. Sí. Tradujo la Divina Comedia y en su momento. Hay mujeriegos inteligentes. No, tenía todos esos atributos. Sí. Bueno, en el caso de Mitre no era tan mujeriego, el mujeriego era Sarmiento. Sí, viste que era Sarmiento. Sí, Sarmiento tenía mucho de eso. Pero no se casó nunca, ¿o no? No, pero sí tuvo varios hijos. Sí. La última pareja de él fue Aurelia Vélez, la hija de Vélez Arfield. Ah, mira. Sí, que incluso fue a verlo en la Asunción cuando Sarmiento murió, muy enojado con Mitre. Sarmiento, bueno. Eso es todo. Y que toda esta gente, digamos, esto que los conocemos, iban a los lugares de tango. No iban a lugares de tango. Todavía no estaba no se había establecido tanto eso, ¿no? Pero sí existía la palabra tango, y entre el tango y la milonga no había mucha diferencia. Sí se hablaba de tango como ese baile pendenciero, ¿no? Prostibulario y demás. Claro. Pero eso, a raíz de la inmigración, del flujo inmigratorio, Buenos Aires se convierte en esa ciudad prostibularia, y el tango se utilizaba para amenizar los bailes, que generalmente eran con las señoras que trabajaban ahí, o se bailaba entre hombres para aprender los pasos. Los primeros bailarines el tango se bailó entre hombres. Las mujeres primero las mujeres bien no podían bailar tango. Y después las prostitutas no sabían bailar tango. De ahí viene la expresión, yo no quería decirlo, la concha de la lora, ¿viste? Cuando nos va mal en algo. Sí. Porque hacia el 1900, en lunfardo, los guapos hablaban lunfardo. El lunfardo era una especie de código interno entre Lampa, para que la policía no descubriera los secretos, ¿no es cierto? Por eso se hablaba en lunfardo. En las cárceles se aprendía el lunfardo. Era un código interno de los presos, ¿no es cierto? Para que los guardias no se enteraran qué decían. No, ese era el lunfardo. La lora en lunfardo es la prostituta. Claro, entonces, ¿de qué te pasó? ¿Por qué estás ahí, la concha de la lora? Bueno, me enfermé por culpa de la concha de la lora, de la concha de la prostituta. Bueno, no me digas, hoy estás bárbaro. Sí, bueno, claro. ¿Por qué le decían la lora? Con analios son todos medidos. Bueno, ¿por qué le decían la lora? Mira, qué bárbaro. Porque como eran generalmente extranjeras, polacas, como vos dijiste, no hablaban español, entonces ahí iba alguien y le decía, qué sé yo, anteojo, repetía como una lora. Por eso. Por eso a la prostituta le decían la lora. Bueno, pero mira vos, así que el lunfardo viene de ahí. De ahí. El lunfardo era un código entre gente de Lampa, entre malvivientes. ¿Qué quieres decirlo? Malvivientes, muy bien. Ahora, el nombre, el origen del bandoneón, el origen del tango, el tango es precario, el origen prostibulario y demás, pero hacia la década del 10, ya 1910, ya llegando a la década del 20, un cantor francés de nacimiento, ¿no es cierto?,
sacó al tango de ese estado en el que se encontraba y lo convierte en el tango canción. Es decir, lo dota al tango con una letra, no solo con cualquier letra, sino con un argumento en la letra, y un argumento que es el argumento clásico, ¿no es cierto?, del hombre que lo abandona la mina y todo lo demás. Sí. Porque la mina era tan disputada porque era un país de hombres, Argentina. Por eso era tan importante, por eso se mataba por una mujer. Mira vos. Claro, porque escaseaban las mujeres. Bien. Carlos Gardel. Francés, vos decís. Viste que uruguayo también dice. La ridiculez de ese mito de que era uruguayo, porque se han escuchado muchas tonterías, esa que debe ser la tontería más grande que se haya escuchado. El documento que dice que Gardel nació en Tacuarembó, en Uruguay, es cierto, es verdad. ¿Pero por qué? Porque en el 14 había estallado la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Europa se militarizaba. Francia era uno de los países más militarizados y envueltos en el conflicto internacional. Todo el mundo sabía que Gardel no había nacido en la Argentina, que era hijo de Berta Gardés, una inmigrante francesa, que pasó primero por Uruguay y después llegó a Buenos Aires. Y a los 8 años, 10 años, a Gardel lo pone a estudiar en Almagro. Los Gardel vivían en el Abasto, pero Gardel se crió con los curas salesianos en Almagro, y ahí aprendió el oficio de tipógrafo, y ahí los curas le enseñaron a cantar. No me digas. Claro, y estudió junto a Seferino Namuncurá, el hijo del cacique Namuncurá. Gardel. Claro, Seferino y Gardel estuvieron juntos. Pero mirá, en el barrio del Almagro. ¿Era hijo de una prostituta? No, era hijo de una lavandera francesa que había tenido un hijo con el dueño de la lavandería y no lo reconoció. Entonces, esta mujer, maltratada por su familia, agarró y se vino para acá. Bien. Y ahí se crió Gardel. Entonces, ahí aprendió el oficio de tipógrafo y el oficio de cantar, y cantaba en el coro de curas ahí de Almagro. De los salesianos. Pero, sí, en un concurso de canto, Seferino le ganó. Seferino era el primer cantor del coro y Gardel el segundo. De ahí también se castellanizó el apellido de Charles Gardés, pasó a Carlos Gardel. Bueno, y Gardel, en 1917, Gardel empezó cantando folclore, empezó cantando milongas, y con Razzano tenían un dúo muy importante. Después se pelearon porque Razzano lo vivía. Gardel era un tipo, era buena persona, era un tipo de buena persona, era muy ingenuo en muchas cosas también. Y entonces, pero no era ingenuo a la hora de cantar. Y en 1917, en Buenos Aires había mucho sainete, teatro, Gardel estrenó una cosa monumental que parte la historia del tango en dos. Una cosa es todo lo que yo vine contando y ahora va a ser todo lo que yo voy a contar. En 1917 estrenó Mi Noche Triste, de Samuel Castriota, la música, pero la música original era Lita, se llamaba el tango, y Pascual Contursi le puso letra. Pascual Contursi le ponía letras a los ponerle letras a los tangos que ya estaban inventados. Y le pone letra a ese tango, Mi Noche Triste, percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón. La censura le ve eso y no, esto no. Entonces pasa a decir, muchacha que me dejaste en lo mejor de mi vida, o me abandonaste. ¿No? Sí. Bueno, y Gardel graba eso y ahí inventó el tango canción, con Mi Noche Triste. ¿Y lo canta dónde decís? Eso lo cantó en Buenos Aires, en un teatro. Pero ya en un teatro, digamos. Salen de los burdeles. Claro, y ya lo cantan en un teatro. Ya en un teatro. Exacto, el buen ejemplo de Cambia París. todo, mira. Claro, y después Gardel, cuando yo te contaba ese documento, que nace en Tacuarembó, Gardel tiene que ir a la gira en Europa y va a ir a Francia, porque si no vas por Francia no te recibiste de cantor, de artista. Bueno, y entonces, como todo el mundo sabe que él no nació en Argentina, un
político uruguayo que era admirador de él, le decía, bueno, falsificaron el documento que nació en Tacuarembó. Y no, porque si no tenía que ir a la guerra. Claro, si no, pasaba como desertor. Claro. Y para desertor tenía miedo porque tenía dos destinos. O la legión extranjera, que era ir a pelear a África, que nadie quería ir, o fusilado. Claro, por eso. Entonces tenía miedo, por eso lo hicieron nacer en Uruguay. Mira vos. De ahí viene el mito ese. Ahí viene el mito, claro. Sí. Bueno, pero con Gardel se inventa el tango canción. Por eso es tan famoso. Claro, y por eso es tan famoso, exactamente. Bien, ahí está. El tango canción es como un poco el padre del tango argentino, por eso, ¿no? Mira. El tango canción porque inventa una nueva forma de decir el tango y ya nada va a ser igual. Y ahí va conquistando las clases más altas. Y paulatinamente, claro, va llegando el tango a tener esa nueva estética, ¿no es cierto? Porque el cantor de tango es un cantor de ópera frustrado, por la forma de vestirse, la forma de... Bueno, Gardel era un barítono. Mira. Y aparte con gran formación también. Sí, pero se le decía el gordo Gardel. Acordate que pesaba 130 kilos. Después bajó de peso, era anoréxico probablemente. Gardel comía y se metía los dedos en la boca para vomitar. Era anoréxico. Sí, bulímico, porque tenía un problema con su físico muy importante. Claro. Era el gordo Gardel. Fíjate vos que por esa fecha llegó a ser tan conocido que filmó una película, Flor de Durazno, acá en Córdoba, ahí cerca de Capilla del Monte, Los Cocos, ¿no? Flor de Durazno, en un lugar que se llama está por ahí cerca, ya me va a salir el nombre. Sí. Está todavía, es un paraje, hay 4 casas nomás. Sí. Flor de Durazno, basada en la novela de Hugo Guas. Pero ahí lo filmó cuando era gordo. Sí, era gordo. Yo lo vi siempre en la filmación cuando era flaquito. No, vos fijate, cualquiera puede hacerlo en internet, pongan Flor de Durazno, película de Gardel, y te va a aparecer un Gardel deformado, vestido de gaucho. Sí, una cosa grotesca. Y ahí, en Flor de Durazno, justamente la casa se llama Flor de Durazno, donde la grabó, que era propiedad de Martínez Zubiría, de Hugo Guas, que fue el que escribió la novela, del cual está basada la primera película de Gardel, sí. Flor de Durazno. Hay una novela de Guas con la cual se hizo famoso y muy rico, era el único escritor rico de ese momento. Mira. Flor de Durazno. Bueno, la novela es una... ¿No te gustó? No es que no te gustó, no le gustó a nadie. Bueno, es una cosa para el momento, ¿no? Sí. Pero fue muy leída en su momento. Y allí en Flor de Durazno... Fíjate vos, lo risorio del tema es que era una película muda. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿para qué llevan a un cantor excedido de peso como estaba a hacer una película muda? Gardel no lo quería hacer. Lo llevan para promocionarlo artísticamente. Mira, era como un videoclip. Claro, es un videoclip. Fue un innovador, un precursor en muchas cosas. Muy inteligente. Sí, en el sentido comercial sí había mucha gente que lo acompañaba en eso, ¿no? Muy bien, bueno. Lo acompañaba en eso. Pero yo lo que te traje para que escuchemos... Vamos a ir terminando con eso y vamos a seguir la próxima. La clase que viene. La clase que viene, pero es una maravilla lo que has traído. Y vos esto lo lees todo, lo buscás. Bueno, he tratado de resumir todo como pude. Bueno, ahí empezó la carrera artística de Gardel hasta que, el famoso accidente del 35 de Medellín perdió la vida por el exceso de... ¿Sabes por qué se mató Gardel? Porque Gardel no tenía que viajar ese día. Gardel aceleró la gira por América, no sé, fue hasta Estados Unidos, México, pasó por todos lados. Aceleró todo porque esto un psicoanalista puede hacerse el plato, un freudiano, lacaniano, qué sé yo, hay tantas cosas. Porque tenía un apego a la mamá muy grande. La mamá lo sobrevivió mucho tiempo. Tenía un Edipo, Ernesto Sábato siempre lo dijo. Él nunca se casó. No, nunca se casó. Sus parejas duraron muy poco. Mirá. Tenía mucha inclinación a las jovencitas, muy menores que él, sí, muy menores que él. Y siempre el tema era que el amor le dejó siempre varias secuelas tristes, porque él se daba cuenta de que le llevaban esas niñas para después vivir de él, las familias. Piazzolla siempre lo dijo, le preguntaron a ver si Gardel hubiese sido rico y capaz que no, porque era muy dadivoso. Era muy dadivoso, tenía un problema también con el juego. Era jugador. Tumba, sí.
era dueño de muchos caballos. Con el juego era amigo de Leguizamo. Bien, por una cabeza. Mucho el póker, claro, por una cabeza, que está basado en eso. Sí. Y bueno, ¿adicciones? Como aceleró tanto. ¿Adicto era? ¿Algo? No, porque a la comida creo que. A la comida, no, pero no así, viste, sí, la bebida o la. Sí. Un señor que una vez conocí, hace muchos años atrás, era muy grande, que lo conoció, me dicen que la comida favorita de Gardel eran ravioles con champán rosado. Opa. Sí, era todo un gourmet, le gustaba comer cosas extravagantes. Mirá vos, che. Sí. Y cuando vos sabías que Gardel se murió con una bala alojada en un pulmón, vivió toda la vida con una bala. Sí, tenía una bala. Él en Europa, justamente en Francia, intentó operarse y un médico no se animó a abrirlo. Le dispararon por el tema. La bala estaba dirigida a un tal Guevara, que era de la barra de él, y Elías Alipi, que era un actor, famoso actor de ese momento, de los años 20, 30, la etapa que va a ser dorada del cine argentino. Con Guevara tenía un problema por mujeres y agarró y le tiró un tiro y Gardel se interpuso. Fue una noche que habían bebido un poco y la bala se alojó en el pulmón y ahí quedó. Sí. Y ahí quedó la bala. Guevara, no me acuerdo el nombre, era tío de Ernesto Che Guevara. Ah, mira. Sí. Y te digo otra cosa, ¿no? Gardel tenía en ese momento, como hasta el final de su vida, en el bolsillo de adentro del saco, una estampita de Seferino Lamura. ¿El amigo de él? El antiguo amigo de él que ya había muerto en los años 10 en Roma. Claro. Era muy famoso. Mira. Y ya generó una deidad popular. Sí. Ya en esa época. Sí. Y Gardel tenía una estampita de Seferino. Qué bárbaro. Te pregunto ya para ir terminando, ¿por qué muere? ¿Le decías del accidente? Claro, bueno, porque abrimos ventanas, cerramos. Sí, somos así. Hablamos de deporte, tenemos que irnos. Agarró, vino, aceleró todo para ver a la mamá, porque no podía estar mucho tiempo sin su mamá. En las cartas, es interesante leer sus cartas también. Yo me tomé le dice el trabajo de leer algunas cartas. Sí. ¿No? Le dice, sigo siendo tu nenito. Le hablaba como un ¿Y qué edad tenía ahí? 40 y pico, 45. Pero mirá vos. Bueno, un flor de Edipo bastante. Bueno, Gardel en 1924 grabó este tango, que es una belleza, que es de Delfino, Enrique Pedro Delfino, que fue un innovador del tango, que después la escuela de Cariana va a seguir con él. Y la letra es de José González Castillo, que va a hacer otras cosas muy interesantes también, como Delfino hizo cosas como Araca la Cana, aquel tapado de Armiño, etcétera. Y Castillo, José González Castillo hizo cosas como A Media Luz, todo ese tipo de cosas. Y todo a media luz. Bueno, que se nombra una cosa que vos nombraste recién en la adicción y todo eso, como en botica cocó. Y acá también cocó. Sí. El cocó era la cocaína, que en los años 20 era legal. ¿Ah, sí? Claro, la botica es la farmacia y el cocó es la cocaína. ¿Era legal? Sí, cualquiera iba a la farmacia y pedía cocaína. Sí, se pedía para el dolor de muela. Mira vos. Sí, era legal. Bueno, y en 1924, de Delfino y González, Gardel grabó Griseta. Pero nosotros no lo vamos a escuchar en la voz de Gardel, porque escuchar a Gardel ahora no sería muy adecuado, porque no es el Gardel que nosotros estamos acostumbrados con la orquesta, con el tango que vos dijiste, Por una cabeza o Volver. Lo vamos a escuchar una versión de Goyeneche del año 79 con Armando Pontier. ¿Por qué? Porque nuestra idea es hacer literatura y tango, ¿no? Y Goyeneche se presta más al análisis literario por una razón muy simple, por una razón de técnica vocal. Goyeneche cantaba mal a propósito. Goyeneche entra antes con la sílaba que la nota musical. Y entonces hace lucir más la letra. ¿Me entendés? La prioridad de la letra. Claro, es una técnica muy antigua, pero es básicamente, aunque esté mal decirlo, es cantar mal a propósito. Es entrar antes de la nota para que la letra se luzca. Cuando ya se está quedando sin voz, Goyeneche desarrolla esta técnica. Que no lo inventó él, que es algo que se estudia en conservatorios, que por ejemplo en Estados Unidos, Louis Armstrong, el tango es Griseta, de 1924, de Castillo y Delfino. La interpretación de Griseta la vamos a dejar para el programa la próxima. Que viene. Sigamos. Vamos a decir que es una griseta.
viene del francés Grisette. Hay siempre reminiscencias a Francia, a Alejandro Dumas, a la Bohème de Puccini, la ópera. Hay muchas reminiscencias desde el punto de vista de la ópera y de la literatura francesa romántica. Las grisetas eran las costureras francesas, parisinas, que tejían, sobre todo iban vestidas con telas grises, ¿no es cierto? Es que es tela gris en francés, grisette. Claro. Y la griseta pasó a llamarse a esa costurerita, ¿no es cierto?, que eran muy agraciadas y que se dejaban piropear, ¿no es cierto?, por hombres de mucho dinero, y que con eso mejoraban un poco su calidad de vida sin llegar necesariamente a la prostitución, pero pegaban el palo. Bueno, muy entonces, bien. Esta es una griseta que llegó a la Raval, a Buenos Aires, y una noche que se dio con todo, con champán y cocaína, murió. Esa es la historia de Griseta. Y después, como ya no hay tiempo, como ahora hay que hablar de otras cosas, lo escuchamos y después la clase que viene. Seguimos la clase que viene. Seguimos la clase que viene. Ariel, te extrañábamos, Ariel. Bueno, muchas gracias. Bien.